Ustedes han desarrollado conferencias en esta semana que tienen que ver con la economía y con lo que tiene que ver con su profesión. Y el tema es qué rol tiene la educación superior en el crecimiento económico, en el desarrollo de la economía nacional. La educación superior es un bien público que genera efectos multiplicadores tanto en la sociedad como en la economía. En efecto, la prominencia social y económica de la educación superior es acorde con las enormes expectativas en su enorme potencial para contribuir al desarrollo social y al progreso personal de individuos y familias. Mayores niveles de escolaridad pues están asociados con mejores estándares de salud, cohesión social y participación ciudadana, entre otros beneficios. Por ello, las naciones que logran prosperidad sostenida han colocado la educación superior como palanca de su desarrollo. La sociedad del conocimiento se caracteriza por el hecho de que las condiciones de generación y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica que impacta todos los procesos sociales, económicos y políticos. El conocimiento se ha convertido en el principal activo de la economía y la sociedad. Para inicios del siglo XX se calculaba que existían alrededor de 500,000 estudiantes de educación superior en todo el mundo, pero a inicios del siglo XXI hay más de 100 millones. Se calcula que para el año 2025 serán 263 millones los jóvenes con acceso a la universidad. Se estima que en los próximos 35 años, más del 70% de la población mundial vivirá en zonas metropolitanas con las implicaciones que ello conlleva para el acceso a la educación superior. La cobertura de educación superior está relacionada con el incremento del ingreso medio, es decir, el PIB per cápita. Sin embargo, hay países con ingresos similares que tienen tasas de cobertura muy distintas, como son los casos de Francia, Alemania, contra los casos de Corea y Finlandia. En América Latina predominan situaciones contrastantes. Por un lado, hay países con tasas de cobertura por arriba del promedio de la región, como Uruguay, Chile, Venezuela, Argentina y Bolivia, pero por otro hay países con tasas de cobertura inferiores, como es el caso de Brasil, México, Perú, Colombia y Paraguay. La sociedad del conocimiento pone en el centro la necesidad de que los estudiantes o los jóvenes se preparen a nivel de educación superior. La percepción positiva sobre los beneficios económicos y sociales de la educación superior también. Esto ha generado un aumento de la demanda de la educación superior. Los patrones de financiamiento público continúan siendo insuficientes para atender la alta demanda. En la mayoría de los países del mundo, la demanda de educación superior crece más aceleradamente que la capacidad o voluntad de los gobiernos para proporcionar los recursos públicos, y existe una competencia política presupuestal entre necesidades sociales. México es el país que menos ha crecido de la OCDE. Corea e Irlanda implementaron cambios en la estructura de su gasto público para favorecer la inversión en educación, investigación, ciencia y tecnología. Es necesario que las universidades públicas, además de sostenerse mediante el concurso de recursos públicos, ampliemos y diversifiquemos las fuentes de financiamiento, no solo depender de lo que nos puede dar el gobierno estatal y federal, sino generar recursos. Actualizar el marco legal que norma la educación superior. Necesitamos una ley para el financiamiento de la educación superior que establezca claramente los compromisos del gobierno federal y las entidades federativas. Requerimos una política institucionalizada que tenga suficiencia, que tenga equidad y reglas claras en la distribución y concurrencia de recursos, que abone a la transparencia en los mecanismos y procedimientos de distribución de recursos, corresponsabilidad, reconocimiento al desempeño institucional y a la calidad, que tenga un horizonte de mediano y largo plazo. Y bueno, pues esto tendría que pasar, en nuestra opinión, por un acuerdo nacional para impulsar la educación superior, de manera tal que la educación superior pues se convierta en una de las principales palancas para el desarrollo y para el crecimiento económico.